58. Dice utiliza la definición y las transformaciones para calcular estos valores que hay aquí. Voy a poner por aquí la definición. La definición es el logaritmo en base b de a es igual a x si y solo si b elevado a x es igual a a. Esto es lo que tenemos, ¿vale? Un sí y solo sí. Esta es una flecha de doble implicación, ya sabéis que es lo mismo entonces lo de la izquierda que lo de la derecha. Muy bien, voy con el primer apartado. El apartado A dice que el logaritmo en base un quinto de 1 partido por 25, este es muy fácil, es igual a 2. ¿Por qué? Porque un quinto elevado al cuadrado, un quinto elevado a 2, es igual que 1 partido por 25. Voy con el apartado B. Logaritmo en base a un medio de 8. Pues esto será igual a menos 3. ¿Por qué? Porque un medio elevado a menos 3 es igual a 8. Fijaos que un medio elevado a menos 3 es lo mismo que 2 al cubo, que es lo mismo que 8. Luego, ¿a qué tengo que elevar la base, un medio, para tener 8? Pues exactamente a menos 3. Este es el resultado. Voy con el apartado C. Dice el apartado C, logaritmo en base 0,1 de 100. Bueno, este es un poco más difícil. Cuando es un poco más difícil, pues digo, voy a llamar x a esto y entonces aplico la definición y me quedará que 0,1 elevado a x es igual a 100. ¿Qué tengo que hacer? Poner la misma base en los dos miembros de la igualdad. Si os dais cuenta, esto es lo mismo que un décimo elevado a x. Y esto es lo mismo que 10 al cuadrado. Claro, no es la misma base, porque aquí tengo un décimo y aquí tengo 10. De forma que esto lo pondré como 10 a la menos x igual a 10 al cuadrado. Luego de aquí, ¿qué conclusión sacáis? Ahora que sí que tengo la misma base, los exponentes deben ser iguales. Luego llegaré a la conclusión que menos x es igual a 2, que es lo mismo que decir que la x vale menos 2. Vengo entonces y calculo lo que quería. Como hemos llamado x a ese resultado, pues me quedará que el logaritmo en base 0,1 de 100 es igual exactamente a menos 2. ¿Vale? Apartado C. Vamos con el apartado D. Dice el apartado D, voy a borrar aquí. Bueno, apartado D decía. Logaritmo en base 3 de 0,3 periódico puro. Pero el 0,3 periódico puro sabemos que es lo mismo que un tercio. Este es fácil porque este será menos 1. ¿Por qué? Porque aplicando la definición de logaritmo, 3 elevado a menos 1 es igual a un tercio. Este es inmediato. Logaritmo en base 2 de 0,25. ¿Qué tenéis que hacer con el 0,25? Ponerlo en forma de fracción. 0,25 en forma de fracción son 25 partido por 100, que simplificado es un cuarto. Luego esto es lo mismo que el logaritmo en base 2 de un cuarto, pero si os dais cuenta, el un cuarto es 2 a la menos 2. Luego esto será exactamente el logaritmo en base 2 de 2 a la menos 2, y el logaritmo en base 2 de 2 a la menos 2 es menos 2. ¿Vale? ¿A qué tengo que elevar 2 para tener un cuarto? Pues a menos 2. Voy con el apartado F, logaritmo en base 3 de la raíz de 3. Fácil, porque esto es el logaritmo en base 3 de 3 elevado a un medio. ¿Y cuánto vale el logaritmo en base 3 de 3 elevado a un medio? Pues un medio. Recordad que el logaritmo en base b de b elevado a p es igual a p. ¿Vale? Aplicando la definición de logaritmo llegamos a esta conclusión de manera muy sencilla. Sigo. Voy a borrar esto, que ya no nos sirve. Ahí está. Bueno, vamos, como decía, con el apartado G. Dice el apartado G, logaritmo en base 25 de un quinto. Bueno, este es un poco más difícil. Pues voy a llamar x aquí. ¿Y qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que 25 elevado a x sea igual que un quinto. Si os dais cuenta, 25 lo ponéis como 5 al cuadrado elevado a x y el un quinto lo ponéis como 5 a la menos 1. De aquí sacaréis que 5 elevado a 2x, recordáis potencia a una potencia, multiplico los exponentes, será lo mismo que 5 a la menos 1. Es decir, que 2x es igual a menos 1, de manera que la x os quedará menos un medio. Pues muy bien, ya está el problema entonces hecho. Logaritmo
apartado H, logaritmo en base 10.000 de 10. Pues como no tengo ni idea, lo llamo x y digo que 10.000 elevado a x tiene que ser igual que 10. Desde luego que el 10.000 lo ponemos como 10 a la 4 elevado a x, debe ser igual a 10. Es decir, que 10 elevado a 4x tiene que ser igual que 10, pero 10 es 10 elevado a 1. Ahora ya sí que tengo iguales las bases, pues los exponentes deberán ser iguales. Luego, ¿cuánto valdrá la x? La x valdrá exactamente un cuarto. Y vamos con el último apartado, dice el logaritmo en base raíz de 3 de 3. Apartado I, logaritmo en base la raíz de 3 de 3. Bueno, pues lo llamo x y me quedará que la raíz de 3 elevado a x es igual a 3. ¿Pero quién es la raíz de 3? La raíz de 3 es 3 elevado a un medio. Elevado a x debe ser igual a 3. Es decir, que 3 elevado a x medios debe ser igual que 3 elevado a 1, porque 3 es 3 elevado a 1. De forma que x medios debe ser igual a 3, es decir, que la x, ¿cuánto vale? La x valdrá exactamente, perdón que aquí he puesto 3 y es un 1. Tengo que igualar los exponentes, ¿vale? X medios igual a 1. Luego, ¿cuánto vale la x? La x vale 2. Bueno, pues este será este problema resuelto en todos sus apartados. Hasta la próxima. Adiós.